Soy el profesor Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía de este ciclo 2017-2, y en la presente sesión, tenemos la última sesión, la semana número 19, donde vamos a hacer un repaso general del curso de filosofía. La pregunta número 1 dice lo siguiente: de lo sustentado sobre la ciencia, colegimos que la definición de filosofía como la ciencia de los primeros principios y primeras causas. Recuerden que esta definición la da Aristóteles. En lo que continúa es una de las cuales es el bien, su referente final. Recuerden que para Aristóteles existía la causa final. De esta definición de filosofía como ciencia de los primeros principios y de las primeras causas que da Aristóteles, esa es la definición de Aristóteles como vimos en la primera semana, podemos inferir, dice la pregunta, que el objeto de esta podría ser, y recordemos que el primer principio y la primera causa para Aristóteles era el primer motor inmóvil, y por eso indagar sobre los primeros principios y las primeras causas en realidad es indagar sobre el primer motor inmóvil que, dice Aristóteles, es el fundamento de la realidad. Por eso la clave es la A. Recuerden también la definición de filosofía de Wittgenstein porque ha venido en un examen de admisión, ¿no? La filosofía es una actividad que esclarece el lenguaje. Muy bien. Pregunta número 2. Una persona sostiene frente a otras que el tema más importante para la filosofía es la verdad y no la honestidad. La discusión está en los ámbitos de la... recordemos. El tema de la verdad lo estudiamos en la nociología. La nociología, como vimos en la semana 11, es la disciplina filosófica que discute el problema del conocimiento. Y como toda disciplina filosófica se enfrenta a ciertos problemas. Los 4 problemas fundamentales de la nociología son: ¿es posible conocer la realidad? ¿De quién depende el conocimiento? El problema de la esencia. El tercer problema es el origen de las ideas. El problema del origen, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Y el cuarto y último problema es el problema de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues hay varias definiciones, recuerden la verdad como correspondencia, como evidencia, como coherencia y como utilidad. Entonces, en la nociología se estudia el problema de la verdad. Sin embargo, por otro lado, tenemos la honestidad. La honestidad es un valor, sí, podría estar en la axiología, pero recuerden que es un valor moral. Entonces, en ese sentido, la ética es la disciplina filosófica que estudia a la honestidad. Entonces, tienen que buscar en la clave una alternativa que alterne y conjugue nociología y ética. Y esa clave es la C. Pregunta número 3. Las interrelaciones que podemos establecer acertadamente entre los factores del surgimiento de la filosofía en Grecia y su respectivo concepto se darían de la siguiente forma. Cuando hablamos de la carencia de credos comunes y una casta sacerdotal, estamos haciendo referencia al factor religioso. O sea, la filosofía pudo surgir en Grecia porque había la ausencia de libros sagrados. Y por eso, o por ello precisamente, los primeros filósofos podían cuestionar los mitos. Recuerden que la filosofía surge como una superación a los mitos. El ítem 2 dice posesión de tierras áridas y ciudades ribereñas. Eso tiene que ver con un factor geográfico. ¿Y por qué el factor geográfico es importante? Porque precisamente el intercambio comercial permite un intercambio cultural, lo cual implica conocer otras formas de pensar, relativizar nuestra forma de pensar, lo que desde luego genera la filosofía. El ítem 3 dice posibilidad de libre expresión y activa vida pública. Esto es un factor político que desde luego tiene que ver con la democracia. La democracia griega permitió el desarrollo del arte de la palabra y por ende de la argumentación. Recuerden los sofistas y Sócrates, es el debate en el ágora. Y eso desde luego permite el desarrollo de la filosofía, porque ya no vas a decir este es el mejor régimen de gobierno porque así lo dice Zeus. No, tienes que dar argumentos y eso te va a hacer pensar racionalmente. Y recuerden que la filosofía es una disciplina eminentemente racional. 4. Régimen esclavista de casta dominante culta. Ese es un factor económico. Recuerden que eso permite la división entre amos
y esclavos, lo cual a su vez permite la diferencia entre los esclavos, trabajo físico, y los amos, trabajo intelectual. Y entre los amos se dio el ocio. El ocio, como dice Aristóteles, es una condición básica para la filosofía. Si no tenemos tiempo libre, no podemos indagar el movimiento de los astros, cómo debemos ser una buena persona, debemos tener tiempo libre. Y por eso la filosofía surge entre los amos, ¿no? Y tiene el régimen enclavista como condición material. Y finalmente, el intercambio fluido de bienes con países lejanos es un factor. Acá este intercambio de bienes con países lejanos es la A. Por lo mismo, ¿no? Intercambio fluido de bienes con países lejanos, intercambio comercial, a su vez promueve un intercambio cultural. Entonces, si tenemos que la 1 la C, la 2 la D, la 3 la E, la 4 la B y la 5 la A, la clave correcta es la alternativa A. La pregunta número 4 dice lo siguiente. Con relación al periodo presocrático de la filosofía antigua, a continuación compatibilice ambas columnas según el criterio con el representante de su pensamiento. Ahora, lo que ustedes deben recordar de este primer periodo es el arjé. Recuerden que para Heráclito el arjé es el fuego. Para Parménides es el ser. Para Demócrito, los átomos y el vacío. Y para Empédocles, los 4 elementos. Eso es lo esencial, ¿no? Los 4 elementos. Ahora, esta pregunta intenta profundizar un poco y por ende complejizar el asunto. Por ejemplo, ¿Heráclito consideraba que el fuego era el arjé? Sí, pero el fuego representa un cambio constante y una lucha de contrarios. Por ende, la 1 es la C. Parménides cree que el ser es el arjé, sí, pero el ser existe y por ende el devenir es ilusión, ¿no? Apariencia de. Demócrito consideraba que los átomos eran el arjé, sí, y los átomos representan el ser, pero por otro lado existe el cambio y el cambio lo representa el vacío. Por ende podemos decir que busca conciliar la permanencia del ser con la explicación del cambio. Y finalmente, Empédocles considera que los 4 elementos son el arjé, pero que el cambio sí existe. Y por eso negó el carácter ilusorio de la realidad, digamos, que acuñaba Parménides. Entonces, si tenemos que 1 es C, 2 es D, 3 es A y 4 B, la alternativa correcta es la A. Continuemos. La pregunta número 5. Determinen las expresiones correspondientes al máximo representante del periodo antropológico, Sócrates. Muy bien, a ver, ítem 1. El término, o en términos éticos y nociológicos, solo es posible conocer las cosas de manera relativa o parcial. Eso es falso, jóvenes, porque para Sócrates podíamos obtener un conocimiento absoluto. ¿Cómo? Mediante la filosofía. Quienes consideraban que teníamos un conocimiento relativo eran los sofistas. 2. ¿Es posible alcanzar el conocimiento y la verdad de modo absoluto? Eso es verdadero. Sostuvo que el hombre es la medida de todas las cosas. Eso es falso. Quien sostuvo eso, recuerden, es Protágoras. Precisamente es su oponente. Y 4. ¿El hombre sabio es necesariamente virtuoso y el ignorante es necesariamente vicioso? Recuerden esta frase de Sócrates. El mal es por ignorancia. Eso se conoce como el intelectualismo ético en la filosofía de Sócrates. Para yo ser una buena persona, dice Sócrates, primero debo conocer el bien y luego ser una buena persona. Quiero ser una persona honesta, profesor, primero debes conocer la idea de honestidad y eso te llevará a ser una persona honesta. ¿Eso qué quiere decir? Que el sabio es bueno porque sabe que es el bien. En cambio, el ignorante no sabe que es el bien y por eso es malo y es vicioso. Entonces tenemos que esto es verdadero. Entonces tenemos falso, verdadero, falso, verdadero. La clave es la alternativa C. Pregunta 6. Señale la verdad, V y falsedad de las siguientes afirmaciones relacionadas con la filosofía antigua. Anaxímenes fue el primero en utilizar
el término arjé, falso. No fue Anaxímenes, fue Anaximandro. Los sofistas adoptaron un punto de vista escéptico y relativista en términos éticos y nociológicos. Recuerden a Protágoras. Para Protágoras, el hombre era la medida de todas las cosas, entonces el conocimiento era relativo. Esto es verdadero. Tales trató de determinar de manera racional el origen y fundamento de todas las cosas. Eso es verdadero y por ello precisamente ostenta el epíteto del primer filósofo. Tales es el primer filósofo porque a diferencia de Homero y Hesíodo, que tratan también de explicar la realidad, Tales trata de explicar la realidad basándose en la razón. Y recuerden que Tales enuncia como arjé al agua. 4. El silogismo, método aristotélico, fue inspirado en el arte de las comadronas o parteras. A ver, ¿el silogismo es el método aristotélico? Muy bien, eso es verdad. Pero fue inspirado por el arte de las comadronas o parteras. Eso es falso. El arte que fue inspirado por las comadronas, por la madre de Sócrates, que era comadrona, era la mayéutica. Entonces tenemos que 2 y 3 es verdadero. Por ende, la clave es la alternativa E. Siete. Con relación a la teoría de las ideas de Platón, Guillermo de Ockham sostendría que, a ver, recuerden el problema de los universales, ¿no? El problema de los universales consiste en lo siguiente. ¿Qué es un universal, profesor? Es un concepto general, por ejemplo, caballo. La pregunta es, el concepto caballo como universal, porque tú ves 1000 caballos y a todos los llamas caballo. La pregunta es, ¿ese concepto general existe con independencia del caballo individual o es que acaso existe en el caballo individual? Si ustedes creen que el concepto de caballo, el universal, existe independientemente de los caballos particulares, ustedes serían defensores del universalismo, ¿no? Eso es, por ejemplo, Platón, universalismo o realismo. Para Platón, recuerden, existe la idea de caballo en un mundo de las ideas. Pueden morir todos los caballos, pero sigue existiendo la idea de caballo. En cambio, si ustedes creen que no existe digamos, el universal de caballo, sino que solamente existe el nombre en latín es nomina, serían un nominalista. Y precisamente el representante de los nominalistas, que se hacía llamar a sí mismo como el príncipe de los nominalistas, es Guillermo de Ockham. Entonces la pregunta dice, con relación a la teoría de las ideas de Platón, Guillermo de Ockham sostendría que efectivamente hay que existir la existencia de tales nociones generales. No, porque eso sería un realista. Y Guillermo de Ockham es nominalista. Resulta completamente absurda, pues los universales no deben concebirse como desligados de la realidad empírica. Esta pregunta o esta clave supone que sí existen, pero para Guillermo de Ockham no existen. Las nociones abstractas y generales, como las ideas, no tienen existencias, pues solo existen particulares. Esa es la clave correcta afín al pensamiento de Guillermo de Ockham. Pregunta 8. Sobre la razón humana, Tomás de Aquino considera que, a ver, recordemos rápidamente. Tenemos que el objeto fundamental de la filosofía medieval es Dios. La pregunta, o una de las preguntas, es la siguiente. ¿Yo llego a Dios por fe o por razón? Antes de Tomás, esto se llamaba el problema de las dos verdades. La verdad a la cual tú llegas por la fe, por ejemplo, que Dios existe, no necesariamente es una verdad a la cual podemos arribar con la razón. Ese es el conflicto de las dos verdades. Sin embargo, Tomás de Aquino, y esto fue una pregunta de examen de admisión, soluciona el problema de las dos verdades porque Tomás de Aquino dice que la facultad de la fe y la razón nos pueden llevar al mismo puerto, que en este caso sería Dios. Es decir, yo creo en Dios porque leo la Biblia, por fe. Pero tú también razonando correctamente podrías llegar a afirmar la existencia de Dios. Y en ese sentido, Tomás de Aquino plantea 5 famosas vías para demostrar la existencia de Dios. Acá están las 5 vías, ¿no?, que son racionales. A ver, entonces, con estas ideas podemos enfrentarnos a la pregunta número 8. Sobre la razón humana, Tomás de Aquino considera que puede alcanzar de manera autónoma el concepto o el conocimiento de Dios.
eso es verdadero, de manera autónoma con las famosas 5 vías. Pregunta número 9. Yajaira, quien tiene 8 años, piensa que cuando viaje con su familia en barco hacia las Islas Galápagos podrá ver a la gorgona y a las arpías. Según René Descartes, la idea de Yajaira sobre las arpías y la gorgona serían ideas, recordemos al padre de la filosofía moderna, y sobre todo su clasificación de las ideas. Tenemos ideas adventicias, ideas ficticias o facticias y ideas innatas. Las ideas adventicias son ideas que provienen del mundo externo, por ejemplo, un caballo y un ave. Las ideas ficticias o facticias son combinación de ideas adventicias, por ejemplo, un Pegaso. Y las ideas innatas son ideas con las cuales nacemos, por ejemplo, Dios. ¿Qué es una gorgona y una arpía? Una arpía era como una mujer, digamos, ¿no? Como una mujer que tenía alas, ¿no? Tenía ciertos rasgos, ¿no? De otros animales, pero en todo caso, sí existen mujeres, son ideas adventicias, sí existen animales alados, pero no existe una mujer que tenga alas. Entonces, en ese sentido, es una idea facticia. Entonces, la clave es la D. Muy bien. La pregunta 10. Heisenberg nació en Alemania en 1901. Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1932 por la creación de la mecánica cuántica matricial, una formulación que cambió el enfoque hacia la física cuántica y formuló el principio de incertidumbre. Entre sus obras escritas tiene Physics and Philosophy, la cual es leída por un alumno de filosofía, quien entiende que dudar, acá está el término clave de la pregunta, quien entiende que dudar es parte del método de investigación, con lo cual, según el estudiante, coincidiría con el método postulado de, recuerden, ¿qué filósofo enuncia o considera que el método de la filosofía es la duda metódica, que hay que dudar de todo, porque así vamos a llegar a la verdad? De nuevo tenemos con que es el padre de la filosofía moderna, es decir, René Descartes. Pregunta número 11. Relaciona adecuadamente ambas columnas. Esta es una pregunta de filosofía moderna. David Hume, recuerden ideas e impresiones. Una impresión es, ocurre primero, es más vivida y se da por los sentidos. En cambio, una idea es el recuerdo de una impresión y en ese sentido ocurre luego, en un segundo momento, es menos intensa y por ende se da por la razón. Pongan el ejemplo de el primer beso que se da a un joven. Eso es una impresión en el momento. Cuando él recuerda, luego de 5 años, supongamos, ese primer beso, esa es una idea, el recuerdo de una impresión. Muy bien, John Locke habla de ideas simples e ideas complejas, ¿no? Las ideas simples serían, por ejemplo, el color amarillo, la idea de círculo, y la idea compleja sería el sol. Descartes, como hemos visto, habla de ideas adventicias, que provienen del mundo. Y finalmente, Immanuel Kant habla de juicio analítico y juicio sintético. Recuerden que el juicio analítico es una verdad a priori. ¿Y qué es una verdad a priori, profesor? Es algo que es válido antes de la experiencia. Ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Esa es una verdad a priori, es un juicio analítico, porque el predicado está en el sujeto. Y también sepan distinguir estos juicios de los juicios sintéticos. El juicio sintético es una verdad a posteriori, posterior y después a la experiencia. Por ejemplo, el triángulo es de color celeste. Tendría que ver un triángulo para saber si es o no de color celeste. Entonces la 4 es la A. ¿Cuál es la alternativa que enuncia esa relación? 1B, 2C, 3D y 4A. La C. Los abogados constitucionalistas discuten los casos en los tribunales sobre la base si las leyes respetan o vulneran la Constitución. Por ejemplo, en la Constitución Política del Perú, en el artículo 118, atribuciones y obligaciones del presidente de la República, inciso 21, conceder indultos y conmutar penas. En relación a esto puede desatarse una
oleada de controversias. Puede, y en efecto hay controversia porque las leyes se interpretan. Y cuando uno habla de interpretación, hay posibles interpretaciones. Recuerden el problema que tuvo el Perú con Chile ante la Corte de La Haya. Eran las mismas leyes, sino que el Estado peruano las interpretaba de determinada forma y los abogados chilenos la interpretaban de otra forma. ¿Cuál es la corriente filosófica que habla? ¿No? ¿Cuál es la corriente filosófica que habla sobre la interpretación? La hermenéutica. Señale las afirmaciones correctas con respecto a la lógica. A ver, recuerden siempre la definición de lógica. Ciencia formal, es decir, estudia entes ideales, no entes reales como las ciencias fácticas, que estudia la inferencia. La inferencia clásica, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Y pretende determinar su validez, no la verdad. Entonces, vayamos a resolver la pregunta. ¿Estudia las estructuras del pensamiento? Por supuesto, porque es una ciencia formal. ¿Establece la verdad o falsedad de los razonamientos? Falso, establece la validez. ¿Es una ciencia abstracta, formal y universal? Verdadero. 1 y 3 es verdadero, por ende la clave es la E. Según la lógica aristotélica, un silogismo es un razonamiento deductivo compuesto por dos proposiciones a modo de premisa y una, premisa 1, premisa 2 y conclusión. Premisa 1. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Sócrates es un hombre. Premisa 3. Sócrates es mortal. Esa es la conclusión. Y recuerden, una conclusión siempre es válida. ¿Qué quiere decir que una conclusión sea válida? Que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, ¿no? Proposición, entonces la clave sería en esta pregunta la alternativa C, proposición que se deriva de las anteriores, y eso hace válida una inferencia. Pregunta 15. Para comprender la esencia de la proposición, pensemos en la escritura jeroglífica, que figura los hechos que describe, y de ella, sin perder lo esencial de la figuración, surgió la escritura alfabética. Es una pregunta sobre la teoría figurativa del lenguaje. Figurativa, que la plantea Wittgenstein. Recuerden que para Wittgenstein, por un lado teníamos lenguaje y por el otro lado teníamos al mundo. Pero entre lenguaje y mundo había un isomorfismo que representaba la realidad. Y por eso Wittgenstein dice en este parágrafo del Tractatus Lógicos Filosóficos que así como la escritura jeroglífica figuraba las escenas, el lenguaje también hace eso, es una pintura del mundo. Entonces, lo que podemos, desde luego, inferir, dice, concluir correctamente que la proposición es la representación de un hecho. La C. 16. La ley de Coulomb ha demostrado su validez en la física, dándose su demostración en cualquier parte. Si uno descubre una ley, esa ley tiene que ser universal. ¿Qué quiere decir que la ley sea universal? Que uno no puede decir, bueno, esta ley, esta ley fue válida en mi laboratorio. No sé por qué acá en otro país no ocurre lo mismo. No, una ley
y es más, para ser aceptada como ley científica, debe ser probada creo que un mínimo de 15 veces en diferentes partes del mundo. Entonces eso quiere decir que es universal, ¿no? Entonces la clave es la C. Saber a cuántos grados centígrados el agua debería hervir a fin de matar todas las bacterias lo precisa el conocimiento de acuerdo con la relación con el objeto. A ver, en relación con el objeto existe el conocimiento intuitivo y el conocimiento discursivo. Como vimos en la semana número 11 de Nociología, el conocimiento intuitivo es el que se da de manera inmediata y es directo. En cambio, el discursivo es mediata e indirecto. Por ejemplo, el conocimiento intuitivo es cuando yo sé que el fuego quema. Toco el fuego y me quema, ya sé eso. Pero, por ejemplo, cuando yo hiervo el agua, ¿sé a cuántos grados mata las bacterias? O sea, yo veo el agua, digamos, la primera vez que vi hervir el agua, vi que habían burbujas. Pero sé que esas burbujas es producto de que el agua está hirviendo 98 grados. Desde luego que no. Eso, por ejemplo, es discursivo, ¿no? Cuando el agua. Entonces, eso es, o la alternativa correcta es la A. 18. Afirmar. Una persona que lee mucho desarrollará Alzheimer. Es falso para la teoría de la verdad como, pues hasta el momento no se ha presentado ningún caso de realidad que muestre la veracidad de dicho enunciado. El problema de la verdad tiene 4 posibles teorías, ¿no? Recuerden, la verdad, 1, como coherencia o como correspondencia. Aristóteles. Algo es verdadero cuando se corresponde con la realidad. Y, en efecto, esa es la clave de la pregunta número 18, porque dice, una persona que lee mucho desarrollará Alzheimer. Eso es verdadero, esa proposición es verdadera cuando encontramos en la realidad una correspondencia. Es una persona que por leer mucho desarrolló Alzheimer, pero como no se ha presentado ningún caso, no hay coherencia, entonces es falsa. Entonces la clave es la D. Y recuerden que esa postura la defiende Aristóteles. 19. Afirmar que nunca se podrá saber a ciencia cierta si existe un Dios o no es un problema que tiene que ver con, recordemos que la nociología discute varios problemas. Uno de esos problemas es el problema de la posibilidad. El problema de la posibilidad se traduce en la pregunta, ¿es posible conocer la realidad? Que aterrizando ello a la pregunta, ¿es posible conocer a Dios? Es un problema de posibilidad, es un problema nociológico, la A. Claro, uno puede decir que sí, entonces sería un creyente, uno puede decir que no, un ateo, o podría decir que no sabe y suspende el juicio, un agnóstico. Muy bien, pregunta 20. Se sabe que a algunos bebés les atrae o les causa repulsa ciertas y novedosas formas o colores para ellos. Esto lo podríamos relacionar con el tema, un bebé nunca ha visto un color y de pronto lo ve y tiene cierta repulsión hacia ese color. Eso desde luego lo podríamos relacionar con el innatismo. Él no ha aprendido eso, sino que esto es una suerte de idea innata y por ende lo podríamos relacionar con la filosofía de René Descartes. En cambio, si tuviéramos, consideraríamos o tenemos la intuición de que un bebé no tiene nada en la mente que primero no haya pasado por los sentidos, es decir, que su mente es como una hoja en blanco, una tabula rasa, estaríamos del lado de los empiristas. Algunas personas, filósofas o no, piensan que no solo esta vida, sino que la realidad toda es una ilusión y que no existe en verdad más que como un sueño o ilusión. Esta postura se podría relacionar con recordemos que en la nociología se discuten 4 problemas. Uno es el problema de la esencia. Y la pregunta es, ¿de quién depende el conocimiento? Entonces tenemos a realistas, o el realismo, versus el idealismo. Pero el realismo y el idealismo no solo se enfrentan en torno a
¿Quién determina el conocimiento? El realismo considera que es el objeto y el idealismo que es el sujeto, sino también en torno a la realidad, porque para el realismo la realidad existe con independencia del sujeto. En cambio, vamos a poner existe con independencia del sujeto. O sea, los cerros existen no porque los miremos. Cuando no los miramos, igual existen los cerros. En cambio, para el idealismo, la realidad no existe con independencia. Del sujeto, porque ser es ser percibido. Las cosas existen en tanto existe una conciencia que las perciba. En ese sentido, el mundo exterior queda reducido a los contenidos de la conciencia. Entonces, cabe la posibilidad de que estemos soñando. Entonces, la alternativa de la pregunta número 21 es la alternativa A. Pregunta número 22. Escoger una carrera profesional es una decisión que debe tomarse cuidadosamente. Por una parte, hay quienes sugieren evaluar la rentabilidad de la carrera elegida, y por otra, hay quienes inciden en que la carrera permita hacer investigación científica al más alto nivel. ¿Cuál de las características del valor está en juego cuando elegimos una carrera profesional dadas las condiciones citadas? O sea, acá se ve la preferencia de un valor sobre otro. Hay quienes van a preferir los valores económicos sobre los valores teóricos. El fin de una carrera no es investigar, no es producir conocimiento, es producir dinero. Pero otro dirá, no, el fin de una carrera es mejorar las condiciones de vida de la humanidad, estudiar por qué existe la pobreza y cuestiones por el estilo. Entonces, recuerden que la preeminencia de un valor sobre otro se denomina en axiología jerarquía. Por ende, la alternativa correcta es la C. 23. Cuando alguien se pregunta si las cosas tienen valor porque las deseamos o si las deseamos porque tienen valor, está reflexionando en el ámbito de la axiología. A ver, el problema fundamental de la axiología es el problema de la fundamentación. Y este problema se traduce en la pregunta ¿de quién depende el valor? Algunos creen que el valor depende del sujeto, porque es el sujeto quien proyecta valor al objeto. Ellos son subjetivistas. Pero por otro lado hay quienes consideran que el valor depende del objeto, porque lo que hace el sujeto, y vean las flechas en sentido contrario, es reconocer el valor del objeto. Como el acento está puesto en el objeto, esta postura se denomina objetivismo. Entonces, la alternativa correcta, acá dice lo siguiente: cuando alguien se pregunta si las cosas tienen valor porque las deseamos o si las deseamos porque tienen valor. O sea, tiene valor en sí y nosotros las deseamos. ¿En qué postura está? En el objetivismo. Cierto crítico de cine analizó la película Asumare y sostuvo que las secuencias humorísticas eran previsibles y carentes de ingenio. Además señaló que se usó un único registro humorístico, razón por la cual calificó a la película como aburrida. Y le dio media estrella, ni una, de 5 estrellas. ¿Qué tipo de valoración efectuó el crítico de cine? Recordemos que los valores se estudian en la disciplina filosófica denominada axiología. Y en la axiología nosotros vimos la clasificación de los valores, ¿no? La clasificación de los valores. Hay valores económicos como la utilidad, lo inútil, lo lucrativo, lo beneficioso. Hay valores vitales, lo saludable. Hay valores sociales como la justicia. Pero en esta pregunta se está poniendo de manifiesto los valores estéticos. En el sentido que está diciendo que una película es bella o es fea, o sea, aburrida
o divertida. Ese es un valor estético. Eso también hacemos cuando nosotros apreciamos un paisaje. Qué bello es este paisaje. No, me da miedo. Cuando leemos una novela, decimos que es una novela hermosa o es una mala novela, ¿no? Muy bien. Pregunta 25. Determine la verdad o falsedad de las siguientes propuestas del pensamiento ético de Sócrates. Para Sócrates la virtud no se puede enseñar, eso es verdadero. Y precisamente este punto era uno de los puntos de discordia con los sofistas, porque los sofistas consideraban que la virtud sí se podía enseñar. Y precisamente porque sí se podía enseñar, ellos te cobraban para enseñarte la virtud. En cambio, Sócrates creía que la virtud estaba en tu alma, por eso recomendaba gnoxete itsum, o conócete a ti mismo, porque en tu interior, en tu alma, está la virtud y las grandes respuestas a las preguntas que tiene la humanidad. Considera que solo con la razón se llega a la virtud, eso también es verdadero. Por eso Sócrates es, digamos, una suerte de fundador de la ética racional. El error, el vicio, es producto de la ignorancia, eso también es verdadero. Como lo vimos en una pregunta anterior, eso se llama intelectualismo ético. Para ser una buena persona, primero debes conocer el bien. Entonces, si te equivocas es porque no conoces el bien, porque eres ignorante. El mal es involuntario, eso también, por lo que hemos visto, es verdadero. Alguien que se equivoca no sabe en realidad qué hace, según Sócrates. Porque si tú sabes qué es el bien, vas a elegir el bien, diría Sócrates, ¿no? Bueno, en realidad esta es una postura ética, como se estarán dando cuenta, bastante ingenua, ¿no? Porque uno puede saber distinguir el bien del mal y puede elegir a sabiendas el mal. Eso es lo que se conoce en griego el problema de la acrasia, que también es un problema cristiano, si no recuerden cartas a los romanos, donde Pablo dice, ¿por qué hago el mal que no quiero y no más bien el bien que sí quiero? ¿No? El problema de cómo yo puedo saber que esto está bien y diferenciarlo de lo malo, pero a pesar de ello, elijo lo malo. Uno puede cometer errores por interés, falso, por ignorancia. Entonces tenemos que la última es falsa, por ende la alternativa correcta es la E. Relacione correctamente ambas columnas. Jóvenes, me permito hacer el siguiente comentario. Estas últimas preguntas deben ser para ustedes un poco más sencillas. Y la razón es sencilla. Esta semana la hemos visto hace 2 semanas nada más. O sea, es una semana bastante cercana, es la semana 17. Estamos en la semana 19. En cambio, las primeras preguntas son de la semana 1, 2, 3, entonces está un poco más lejano y por eso me he detenido más. Pero esto es como que una suerte de someter a prueba sus conocimientos, ¿no? Porque esto es lo que nosotros hemos visto hace muy poco tiempo. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates tiene que ver con considerar al hombre como un fin en sí mismo, o con la D, el error, el vicio, es producto de la ignorancia y es involuntario. Es lo que acabamos de ver en la pregunta anterior. Intelectualismo ético. Eso es Sócrates. Entonces, es la D. Aristóteles. Aristóteles dice que la virtud dianoética, específicamente la sabiduría, se alcanza, con la sabiduría se alcanza la felicidad suprema. Aristóteles, jóvenes, hace una diferencia entre virtud ética y virtud dianoética. La virtud ética, dice Aristóteles, es cuando el alma utiliza la prudencia para dominar el alma sensitiva y el alma vegetativa, o sea, los instintos del hombre. En cambio, la virtud dianoética, o en la virtud dianoética, el alma intelectiva elabora conocimientos, y ese es el alma superior, porque es el alma propia del hombre, y además es el alma que nos une con la divinidad, el pensar, ¿no? Por eso Aristóteles dice, y da la siguiente definición de Dios, pensamiento que se piensa a sí mismo. Claro, algunos han criticado este Dios egocéntrico de Aristóteles, y la razón que da Aristóteles para que el Dios se piense a sí mismo es la siguiente. Dios es un ser perfecto, y por ende no podría pensar nada imperfecto, sino que tendría que pensar algo perfecto como Él. Entonces, en ese sentido, Dios se piensa a sí mismo porque Él es perfecto. No podría pensar a la humanidad, porque la humanidad es imperfecta, ¿no? Entonces, por esta explicación sabemos que Aristóteles se relaciona con la E. San Agustín, ¿elegimos el bien por la gracia divina para ser libres y felices? Recuerden que
para San Agustín el hombre tiene libertad, pero el hombre puede mal usar su libertad y pecar. Pero si quieres usar bien tu libertad y ser plenamente feliz, debes dejar que Dios ilumine tu vida con la gracia. Kant, segundo imperativo categórico, considerar que el hombre es un fin en sí mismo. Y John Stuart Mill, la máxima felicidad para el mayor número de individuos. Eso precisamente es el principio de utilidad. Entonces tenemos que la alternativa correcta es la B. 1D, 2E, 3A, 4C y 5D. Pregunta 27. Para San Agustín de Hipona, lo que caracteriza al hombre es la búsqueda constante en la intimidad de la conciencia. Esa búsqueda impulsa el querer y el saber. El querer el bien implica, y acá está la parte clave, elegir entre el bien y el mal. Este último es carencia de bien, es decir, pecado. Pero para San Agustín solo obraremos correctamente y realizaremos el bien por la gracia divina, por el amor de Dios. De lo anterior se deduce la teoría de San Agustín de la ciudad de Dios. Esto es una teoría política y acá no habla nada de eso. Bueno, tiene un libro, si les interesa, lean de Civitas Dei o sobre la ciudad de Dios. La iluminación, esta es gnoseología. Acá estamos en ética. Eso es el libre albedrío. La alternativa es la letra C. La pregunta 28 dice lo siguiente. Según Kant, una persona ayuda a otra que es invidente a cruzar la calle sin esperar nada a cambio. El imperativo que sigue es de tipo... A ver, recordemos cuando vimos la semana de Kant, hicimos una diferencia entre moral autónoma de la moral heterónoma. La moral autónoma, como vimos en esa semana, se centra en la acción, no espera nada a cambio, hace el bien por el bien mismo. Y la moral heterónoma se centra en las consecuencias. Hago el bien porque esta persona me va a retribuir, voy a sacar algo a cambio. Sin embargo, debemos agregar ahora que en la moral autónoma están los imperativos categóricos, que ordenan una acción como un fin en sí mismo. En cambio, en la moral heterónoma están los imperativos hipotéticos, que ordenan una acción como un medio para un fin. En ese sentido, un imperativo categórico sería ayudar a cruzar a alguien la pista sin esperar nada a cambio. En cambio, un imperativo hipotético sería ayudar a alguien a cruzar la pista porque me va a dar una propina. O ayudarlo porque me está viendo un grupo de amigos que quiero que tenga una buena imagen de mi persona. O sea, es pensar en las consecuencias. En cambio, Kant dice que uno debe hacer el bien por el bien mismo, por el deber. Deber en latín es deontos, de ahí viene moral deontológica, que es otro nombre que se le da a la ética kantiana. Entonces, tenemos que la alternativa correcta es la B. Pregunta 29. Alberto sostiene en un debate de antropología filosófica con otras personas que el hombre ha aparecido en el seno de la sociedad gracias al trabajo. Que las actividades laborales han determinado que no solo los hombres hayan cambiado, sino también las sociedades mismas en un largo proceso evolutivo a través de los siglos. Dicha postura sostenida por Alberto coincide con la de, recuerden, hay dos posturas que enfrentan el problema del origen del hombre. Una postura es el espiritualismo o el creacionismo, que dice que el hombre ha sido creado por Dios, que es una postura que usualmente se defiende o que defiende la religión. Pero por otro lado, la ciencia también tiene su postura que dice que el hombre ha evolucionado, que lo defiende, al menos en filosofía, Spencer y Engels. ¿Cómo puedo distinguir Spencer de Engels? Que Spencer interpreta la evolución como una cuestión biológica. El universo ha evolucionado. En cambio, Engels interpreta la evolución como una cuestión social, porque es el trabajo, dice Engels, que nos ha hecho evolucionar.
gobernar, porque ha producido riqueza, porque ha liberado las manos y porque ha hecho que aparezca el lenguaje y por ende nuestro cerebro ha crecido. Entonces podemos inferir que Alberto estaría en consonancia con el pensamiento de Engels. Y última pregunta de este ciclo, la pregunta 30. Señale el enunciado que se corresponde con la antropología filosófica de Nietzsche. Presenta al hombre como un ser fundamentalmente caracterizado por el ámbito intelectual, o sea, él diría que el hombre es un animal racional. ¿Quién da esa definición? Aristóteles. Considera que el ser humano debe preocuparse por la felicidad en este mundo, dejando de lado la preocupación de la vida ultramundana. Precisamente Nietzsche, en su definición del hombre, critica la definición de Aristóteles, porque para Nietzsche el hombre es un ser gobernado por la voluntad. ¿Qué quiere decir que el hombre sea gobernado por la voluntad? La voluntad, primero, es el conjunto de instintos, y lo que debe hacer el hombre es darle rienda suelta a sus instintos. Lo que sucede, dice Nietzsche, es que hay una religión que nos ha enseñado que desear es malo. Por ejemplo, desear sexualmente a alguien, eso es malo, estás pensando mal, es pecado. Incluso con el pensamiento podemos pecar. Y esa religión no solamente nos ha enseñado que es malo todos los instintos corporales, sino que nos ha enseñado además que esta no es nuestra verdadera vida, sino que hay otra vida, más allá, digamos, de la muerte. Y precisamente debemos preocuparnos en esa vida ultramundana, en desmedro de esta vida. Nietzsche dice que eso es una inversión de los valores. Nietzsche te diría que vivas esta vida al máximo y goces de los placeres corporales que no son malos para él. Por eso la alternativa correcta es la B. A ver, la C dice, ¿supone una valoración de la concepción antropológica de los filósofos como Descartes y Kant? No, porque ellos, digamos, ponen mucho el acento en la razón. ¿Tiene como punto de partida la convicción de que Dios ha creado al hombre? Nietzsche era ateo, así que esto es lo opuesto más bien a su pensamiento. Sostiene que el ser humano debe elegir una moralidad vinculada al respeto y la protección de los más débiles e indefensos. Ustedes saben que Nietzsche decía que debemos seguir lo natural. Y en la naturaleza, el más fuerte se impone sobre el más débil. Incluso Nietzsche, en su famoso libro El Anticristo, dice lo siguiente: el primer principio de mi moral va a ser el siguiente: muerte a los débiles, y hay que ayudarlos a morir por amor a la humanidad. O sea, es una suerte de darwinismo social. Entonces tampoco es la E. Bueno, jóvenes, espero que este curso de filosofía, que ha sido una suerte de camino por la historia, conversar con los grandes filósofos, les sirva a resolver sus propias inquietudes personales, porque yo creo personalmente que todos somos filósofos naturalmente. Nos preguntamos si existe un Dios, nos preguntamos si estamos obrando bien, cómo ser buenas personas, nos preguntamos si podemos conocer la realidad. Entonces, de lo que se trata en este curso simplemente es de desarrollar esa talante natural, esas preguntas que todo ser humano se hace en cualquier tiempo y en cualquier cultura. Espero que este curso les haya servido en ese camino interior.